Vamos al libro de Hechos. Vamos a iniciar con el capítulo 11, versículos del 1 al 18. Hoy estamos con el estudio 44 y se llama el estudio Rompiendo Barreras. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bien, mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta, es la continuación de la historia de Cornelio y de todos aquellos que estuvieron escuchando a Pedro. Aquí ya estamos viendo otra historia un poco diferente. Es lo que tenía que comparecer Pedro delante de los hermanos de la circuncisión. Y esto es importante que lo aprendamos durante todos estos estudios. Recordemos que hemos estado aprendiendo muchos puntos doctrinales. Hemos aprendido tantos puntos doctrinales que se van cayendo todas esas doctrinas erróneas, doctrinas falsas que muchas congregaciones están llevando a cabo. Gracias a el libro de Hechos, nosotros estamos confirmando estas doctrinas y estamos aprendiendo muchos puntos de los cuales probablemente teníamos dudas. Puntos que nos están ayudando a afirmar y confirmar la verdadera sana doctrina. Porque muchas congregaciones hablan de la sana doctrina, de que predican la sana doctrina, pero aquí estamos aprendiendo verdaderamente lo que es la sana doctrina. Y les aseguro que si muchos se pusieran a estudiar minuciosamente el libro de Hechos, caerían en la cuenta de que están enseñando falsa doctrina. Pero tristemente muchos, en lugar de estudiarla minuciosamente, nada más toman un versículo y de ahí sacan doctrinas que son erróneas.
Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a seguir confirmando nuevas doctrinas, o más bien confirmando la doctrina del Espíritu Santo, donde nos habla que el Espíritu Santo puede ser derramado a quien el Señor le otorgue misericordia. ¿Sí? Mucha gente cree que el Espíritu Santo es derramado cuando te bautizas. Imagínense si fuera verdad, cuánta gente sería verdaderamente hijo de Dios si fuera por medio del agua el derramamiento del Espíritu. O algunos otros dicen que la muestra del derramamiento del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Imagínense cuántos de nosotros tendríamos el privilegio de hablar en otros idiomas y no en las lenguas como hablan las otras personas. Si nos damos cuenta, esta historia nos lleva a una doctrina que podríamos mostrarla o llamarla parte de la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? No es completa, no es toda la doctrina del Espíritu Santo, pero sí nos muestra cómo por medio del Espíritu Santo se derriban también barreras étnicas o barreras doctrinales. El Espíritu Santo nos enseña a romper barreras que había anteriormente y que también a partir de ese derramamiento a los gentiles, ahora podemos ver que también puede romper cualquier barrera si es de parte de Dios, que otorgue misericordia y Él entregue el Espíritu Santo a quien Él desee, porque Él es el que decide a quién darle el Espíritu Santo. Es importante esto porque de esa manera entendemos que la salvación no es exclusiva para el pueblo de Israel, como lo creían en ese entonces los primeros cristianos y también los israelitas étnicos. Los israelitas étnicos decían, es únicamente para nosotros la oportunidad de entrar al reino celestial. Entonces aquí esta doctrina es muy importante el día de hoy, que entendemos que no es exclusiva del pueblo de Israel, sino para todos los que Dios tenga misericordia. Y como dijo Pedro, si a Dios le plació darle salvación a Cornelio y a toda su casa, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? ¿Qué nos está dando a entender aquí Pedro cuando contesta esto? Es que si a Dios le place salvar toda tu casa, es porque Dios extendió misericordia. Si a Dios le place nada más darle salvación a una sola persona de toda tu casa, es porque Dios así lo decidió. ¿Y quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Pero no por eso vamos a desistir en predicar el evangelio, no por eso vamos a desistir de predicarle a cualquier persona, aunque se niegue a escucharlo, porque nosotros no sabemos en qué momento y a quién Dios le va a extender la misericordia. Entonces, nosotros no podemos estorbar la obra de Dios, nosotros no podemos decir que nada más es para los elegidos, nosotros no podemos decir, para él sí, para él no, nosotros únicamente predicamos y Dios es el que decide tener misericordia de quien él quiera tener misericordia. Y Pedro de esa manera lo muestra delante de los israelitas para que ellos entendieran que únicamente es de Dios extender la misericordia. Así que mis hermanos, este estudio nos mostrará nuevamente el celo del pueblo de Israel, la misericordia de Dios y cómo la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha roto toda barrera entre judíos y gentiles. No es exclusivo para los judíos, no es exclusivo para los gentiles, sino es para toda la gente que escuche la voz de Dios, pero también que el Señor extienda misericordia. Así que vamos a hacer un poco de recuento de lo que era la iglesia primitiva y por qué
también la iglesia primitiva tuvo tanta persecución y tantos problemas para que se diera a conocer la verdadera iglesia de Cristo. Recordemos, mis hermanos, es necesario recordar esto, que el nacimiento de la iglesia de Cristo tuvo muchos dolores, muchos tropiezos y muchos rechazos. ¿Y de quién? No fue nada más de los de la circuncisión, no fue nada más de los incircuncisos, sino también de los nuevos conversos que eran de la circuncisión. Hubo disputas desde el pueblo de Israel hasta los nuevos israelitas convertidos, ya que esta nueva manera de acercarse a Dios era totalmente desconocida, tanto para israelitas conversos como para israelitas inconversos. Ellos sabían que era únicamente guardando la ley, y si un extranjero o un gentil quería tomar la cena del Señor, se tenía que circuncidar y guardar la ley. Entonces, para ellos era ilógico que resultara que unos gentiles incircuncisos podían tener el Espíritu Santo de Dios y podían ahora ser parte del pueblo de Israel. Entonces, no nada más los israelitas inconversos, sino también los israelitas conversos. Por eso es que hubo esa discusión no pequeña entre Pedro y los nuevos convertidos, que eran israelitas étnicos. Así que este punto, mis hermanos, es muy importante en la historia de la iglesia primitiva, ya que el rechazo de los israelitas inconversos se podría decir que es lógico. ¿Sí? ¿Por qué era lógico el rechazo de ellos? Porque sabían que nadie podía ser parte del pueblo de Israel si no se circuncidaban. Era lógico que a Pedro también lo vieran mal y a los otros 6 hermanos que fueron juntamente con Pedro. ¿Y por qué? Porque así lo dice la ley, que no podían ser parte del pueblo de Dios, que para ellos era abominación todo incircunciso que quisiera ser como el pueblo de Israel, todo incircunciso que quisiera tomar la cena del Señor, y mucho más abominación era que un israelita étnico comiera junto con los gentiles. Era aborrecible. Era algo que no podía ser porque era abominación. Incluso en el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando se habla de la Pascua, encontramos esa historia, donde Dios deja bien claro que el extranjero o jornalero no podía participar en la Pascua. Dice así, lo voy a leer textualmente. Éxodo 12 del 43 al 49. Dice así, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Extraño llámese gentil, hermanos. Gentil o extraño es lo mismo. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. O sea, un siervo sí podía comer de ella, pero queda claro esto, dice, después que lo hubiere circuncidado. O sea, un extranjero, un extraño, un siervo, un esclavo del pueblo de Israel podía comer la cena del Señor, podía tener comunión siempre y cuando fuera circuncidado. Esto se los estoy explicando o leyendo para que vayamos imaginándonos a un Pedro con 6 hermanos israelitas comiendo en la casa de Cornelio, teniendo comunión, conviviendo con ellos y pasando por alto las ordenanzas de Dios. Imagínense el enojo tan grande que hubo en el pueblo de Israel étnico. Aunque ya eran hermanos en Cristo, seguían con las mismas ideas de que tenían que guardar la ley. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de lo que era la iglesia de Cristo. Ellos no entendían eso, ellos tenían confusiones todavía.
Así que dice, después que lo hubiera circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Ningún gentil, ninguno que no fuera israelita, ninguno que no fuera circuncidado podía tomar la cena del Señor. Y dice en el 46 de Éxodo 12, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. 47. Toda la congregación de Israel lo hará. En el 46, si tú lees todo esto que está diciendo en el 46, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el motivo de la Pascua era una guía para llevarnos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Entonces, ¿qué era lo más lógico? Que Pedro no podía entrar con Cornelio, no podía llegar y decirle, ¿quieres ser parte de nuestro pueblo? Necesitas circuncidar a todo varón. Eso era lo lógico que debió haber hecho Pedro. Mas, sin embargo, recuerden que Pedro, antes de llegar con Cornelio, había tenido la visión de los cuadrúpedos, de los reptiles, y que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Entonces es importante todo esto para que nos vayamos a la historia de Pedro, Cornelio, los hermanos y las familias de Cornelio. Así vamos entendiendo un poco mejor esa historia que sucedió entre Pedro y Cornelio. Dice, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Cuando nosotros recordamos esto de Éxodo, es importante que también recordemos que Pedro era celoso de la ley. Igual que Pablo, igual que todos los apóstoles, eran celosos de la ley. Por eso es que no podía Pedro, aunque Dios le estaba diciendo que matara y comiera, Pedro no podía desobedecer una ordenanza que el mismo Dios le había dado. ¿Qué sucedió en Pedro? Una guerra espiritual entre él y la visión que había tenido. ¿Será verdad que Dios me está diciendo eso? ¿Será verdad que Dios me dice que mate y coma? ¿O es un falso Dios o un falso espíritu que me quiere hacer caer? Entonces Pedro traía una pelea, una lucha espiritual tremenda, mas sin embargo, él después dice que entendió la visión cuando llegaron a buscarlo los mensajeros de Cornelio. Entonces también ya de esta manera podemos entender un poco acerca de esa desobediencia y también acerca de esa pelea donde estábamos en Hechos capítulo 11, donde dice que los de la circuncisión disputaban con Pedro, ¿sí? ¿Por qué disputaban? Porque Pedro había hecho algo aborrecible, había hecho algo abominable, había desobedecido la ley que era por siempre, la ley de Dios que era perpetua. Entonces, mis hermanos, esto es importante entenderlo para seguir con esta historia. Así que, ya viendo esto, podríamos decir, tanto los hermanos de israelitas como Pedro, era lógica esa pelea. Pero, viene el pero, en el caso de la iglesia primitiva, para los nuevos hermanos de la circuncisión, aunque era incomprendible que los gentiles pudieran tener comunión con ellos, también era necesario que aprendieran cómo iban a vivir ahora a través de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a dividir, a romper esa barrera tanto étnica, tanto tradicional,
tanto de las leyes, no que viniera a quebrantar las leyes, sino viniera a mostrar verdaderamente cómo tenía que ser el pueblo de Dios. Acuérdense que la iglesia de Cristo somos el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo somos el verdadero pueblo espiritual de Dios. El pueblo físico de Dios era el pueblo de Israel étnico, pero el espiritual somos la iglesia de Cristo. Es un punto doctrinal, este punto doctrinal es muy importante, ya que los nuevos conversos eran israelitas, la gran mayoría, más bien eran todos los nuevos conversos eran israelitas. No había ni uno que fuera gentil incircunciso. Si alguno de los que recibieron el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés lo recibieron, era porque eran israelitas o eran circuncidados. Nadie había recibido el Espíritu a esa magnitud, porque a lo mejor ustedes pueden decir, pero el eunuco también recibió el Espíritu Santo. Sí, pero él era eunuco y no podía ser circuncidado. Así que vamos a ir en todo esto confirmando y aprendiendo lo que defendía la iglesia primitiva. Ellos, los israelitas, los nuevos conversos israelitas, necesitaban aprender que la ley no era la que daba la salvación, sino la sangre del Cordero o la sangre del Mesías o la sangre del Cristo, que viene siendo el mismo. Así que para el israelita cristiano, lo correcto, según ellos, era: puedes ser salvo, pero se tiene que guardar la ley y se tiene que circuncidar y no comer carne, de lo cual vamos a hablar más adelante, mis hermanos, donde hubo esa historia y ese debate y ese problema, que los israelitas decían, tiene que guardar la ley. Y Pablo fue el que después habló y dijo, bueno, el Espíritu Santo de Dios, no fue Pablo, fueron los apóstoles, donde dijeron, el Espíritu de Dios nos muestra que por el momento se abstengan de esto y de esto, pero fue por el momento. Sigamos con Hechos capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto, como les digo, marcó una gran controversia, pero a la vez también mostró el camino excelente y único para la reconciliación con Dios. O sea, no nada más estaba la controversia, sino a partir de ahí empiezan a darse cuenta del poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado que nuestro Señor Jesucristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces ellos ahora, por medio de esta controversia, por medio de este suceso, se dan cuenta que el camino excelente para la salvación o el único camino para la salvación no era la ley, sino era nuestro Señor Jesucristo, la sangre derramada en esa cruz y el haber sido el receptor de toda la ira de Dios. El Evangelio y las buenas nuevas, entonces, aprendemos ahora y lo entendemos y ya ahora sí lo podemos defender más fácilmente porque entendemos que el Evangelio o las buenas nuevas fueron las que vinieron a romper cualquier barrera cultural y religiosa entre judíos y gentiles. Aquí hubo un rompimiento total. Para aquellos que estudiaban en ese entonces o estudian ahora la palabra de Dios, vienen a entender el rasgar del velo en el templo cuando nuestro Señor Jesucristo murió.
Ahora ya entendemos que ahí hubo esa división, ese rompimiento de barreras, ese rasgar nos está dando a entender que únicamente a través de Cristo se podía entrar y no por medio de las ceremonias de los anteriores sacerdotes levitas. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino e inició un nuevo sacerdocio. Así que esta mentalidad de la época era algo que tenía que ser roto para poder entender que los gentiles ahora ya teníamos entrada al reino celestial. Lo que antes era considerado impuro y estaba excluido de las promesas del Dios de Israel, ahora se rompía esa barrera y el Espíritu Santo de Dios era dado tanto a judíos como gentiles, sin necesidad de guardar la ley, sin necesidad de la circuncisión. Esto es importante, mis hermanos, también. Recordemos que ahorita está mucho el judaizar. Los judaizantes están tremendamente atacando la iglesia de Cristo, diciendo, sí es bueno tener a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero la ley es eterna, la ley es perfecta y la ley se tiene que seguir viviendo o comiendo o circuncidando o viviendo conforme a la ley. Y con esto, mis hermanos, nosotros empezamos a tener también armas para poder defender que no se necesita guardar la ley literalmente para poder ser salvo, ¿sí? Así que esto es importante, mis hermanos, que lo aprendan. Así que ellos, los israelitas, estaban en un completo enojo porque Pedro había desobedecido. Ellos ahora sí que como dan a entender, ahora resulta que después de todo lo que le enseñamos a Pedro, ahora va a resultar que Pedro es uno de los primeros que está desobedeciendo la ley de Dios y está comiendo con gentiles. Para ellos era inaudito, era ilógico. Un hombre tan aguerrido y celoso de la ley desobedeciendo. Pedro estaba violando las tradiciones y las leyes de pureza. Para ellos era, ¿acaso Pedro se ha vuelto loco? ¿Acaso Pedro ya no entiende lo que es la ley de Dios? Es como si nosotros en un momento dijéramos que yo no necesito guardar la ley para ser salvo o para mostrar que he sido lavado por Cristo y al rato me vean guardando el Shabbat o dejando de comer la comida que para muchos judíos es impura. Sería ilógico. Entonces yo tendría que tener una razón de peso para decir, ¿saben qué, mis hermanos? A partir de hoy vamos a decir Shalom, ya no le vamos a decir Jesús el Cristo, sino vamos a decir el Mashiach. O sea, empezaríamos a cambiar todo. Yo tendría que tener palabras base para poder decir que ahora debería de ser así. Y ustedes, como ya conocen la historia de la iglesia primitiva, entonces dirían, pastor, usted está totalmente equivocado. Entonces nosotros por eso no podemos judaizar, porque la iglesia primitiva nos enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto para un nuevo convertido. Así que el detonante de esa noticia tenía que terminar con una discusión no pequeña. Tenían que confrontar a Pedro, tenían que enojarse con Pedro, una confrontación del tamaño del mundo. Pedro ha tomado a poco nuestra estirpe. ¿Cómo es posible que después de que nosotros, israelitas, que hemos defendido tanto nuestra estirpe, nuestro linaje, ahora resulta que te vas a mezclar con
con los gentiles, que son abominación, que son extranjeros, que no sirven para estar dentro de nuestro linaje, es abominación, Pedro. Ellos no habían entendido que por medio de la sangre de Cristo habían pasado a ser parte del linaje de Dios, de la estirpe de Dios. Así que me gustaría que se imaginaran esa escena, mis hermanos. Los hermanos de Jerusalén, cuando se enteraron de lo que había hecho Pedro. Yo no sé si te ha pasado a ti, ¿no? ¿Cómo el pastor va hablándole a los borrachitos? No, el que no se junte con los borrachos, el que no se junte con fulanos de tal, porque hay gente así, mis hermanos. Hay congregaciones donde no puedes estar con la gente compartiéndole el evangelio a cualquiera. Hay quienes son de la realeza terrenal y no, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres y vamos a dividir si entran pobres de este lado, si entran ricos de este lado, si entra un pastor adelante, que se siente hasta adelante porque es pastor. No, mis hermanos, todos somos igual. Entonces no podemos hacer lo mismo que hizo la iglesia la iglesia primitiva, los primeros conversos que eran israelitas, y enojarse con Pedro sin saber lo que Pedro había hecho o por qué lo había hecho. Por eso es que Pedro nuevamente les cuenta la historia acerca del lienzo, acerca de Cornelio y cómo es que recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pedro tenía que enseñar y mostrar por qué visitó la casa de un centurión romano llamado Cornelio. También Pedro lo que hace énfasis, no sé si se dieron cuenta en la lectura, es que Pedro hace énfasis y les dice, así como nosotros en Pentecostés recibimos el Espíritu Santo, mientras yo hablaba con ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y algo asombroso también para Pedro es que ellos, los gentiles, empezaron a hablar en lenguas también y empezaron a magnificar el nombre del Señor. Dice que ellos empezaron a vivir algo igual o similar a lo que vivieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Fue igual, mis hermanos, fue algo parecido, fue lo mismo, recibieron el Espíritu, hablaron en lenguas. ¿Quién soy yo para decir que esto no es de parte de Dios si ellos estaban glorificando a Dios? Ellos estaban haciendo exactamente lo que hicieron en Pentecostés los otros hermanos. Dice, al igual que oír o recibir, esto es importante, mis hermanos, no significa una simple comprensión intelectual o emocional. ¿Qué es lo que estoy dando a entender? Que mucha gente oye la voz de Dios. Mucha gente escucha la voz de Dios intelectualmente y dice, no, pues sí, está bien la palabra de Dios, pero aquí lo que está haciendo énfasis Pedro es que ellos no nada más escucharon o recibieron la palabra de Dios intelectualmente, sino que Cornelio y sus visitas y su familia oyeron y escucharon la voz de Dios como nosotros los convertidos. Escuchamos o recibimos la voz de Dios, ¿para qué? Para conversión. Muchos escuchan la voz de Dios únicamente para juzgarla, únicamente para ver si es verdad o no, pero no para conversión. Y los israelitas recibieron la palabra de Dios y recibieron el Espíritu Santo, y los gentiles idénticamente fue lo mismo. ¿Sí recuerdan qué fue lo que le dijo Cornelio a Pedro cuando llegó a su casa? Le dijo, queremos escucharte y queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y dice Pedro que cuando estaba hablando, los gentiles recibieron la palabra de Dios y de pronto cayó el Espíritu Santo sobre de ellos.
Este es algo que nosotros debemos entender cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Esperar que algunos oigan la voz de Dios, que reciban la voz de Dios para que pueda haber conversión. Nosotros sembramos, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Entonces, sigamos sembrando, sigamos regando la palabra, porque Dios es el que puede dar el crecimiento. ¿A quién? Al que Él quiera tener misericordia. Así que dice Pedro que al oír o recibir la palabra de Dios, llegó el derramamiento del Espíritu. Y de esta manera entendemos que oír o recibir habla de una conversión genuina, donde el mensaje de Jesús el Cristo, que es la muerte, la resurrección, el perdón de pecados, etcétera, se convierte en algo más que un mensaje. ¿Cuál es el propósito de que nosotros salgamos a predicar a la calle? ¿Cuál es el propósito de que nosotros demos un folleto? ¿Cuál es el propósito de que nosotros les hablemos del sacrificio de Cristo? ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos dignos representantes de un cristianismo verdadero? Es que ellos disciernan o entiendan la muerte, la resurrección, el perdón de pecados, la ira de Dios sobre Cristo, y de esta manera haya un nacimiento nuevo. Ese es el propósito. Si tú lo único que quieres es ganarle a alguien una batalla intelectual, de nada va a servir. El propósito es que haya conversión, que haya nacimiento nuevo. Y es lo que hizo Pedro. Él empezó a hablar de lo que hizo Cristo Jesús aquí en la tierra, del propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, los gentiles, oyeron, recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo. Esta es la razón que al oír y recibir la palabra, los gentiles reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, proclaman las maravillas del Señor y después son bautizados para confirmar su conversión. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente seguimos viendo puntos doctrinales. Primero reciben el Espíritu Santo de Dios, primero proclaman las maravillas del Señor, primero nacen de nuevo y dice la historia que después fueron bautizados. Pedro dijo, bueno, ¿por qué no han de ser bautizados estos hombres, aun siendo gentiles e incircuncisos? Porque ya había visto Pedro el derramamiento del Espíritu Santo en ellos. Y no nada más Pedro, sino también los otros 6 que habían acompañado a Pedro a ese lugar donde estaba Cornelio. Los gentiles, dice, aquí tengo anotado, que los gentiles abrazaron la verdad de la palabra con la misma pasión que los israelitas convertidos, reconociendo que la sangre de Cristo rompió barreras. Y aunque la gran noticia causó gran enojo a los de la circuncisión, al final los mismos israelitas étnicos glorificaron a Dios y reconocieron que ellos tampoco podían entorpecer lo que Dios estaba haciendo. Así que, mis hermanos, ahora ya aprendemos que la iglesia primitiva tenía que aprender, así como nosotros hemos ido creciendo y madurando y aprendiendo, la iglesia primitiva también aprendió que la sangre de Cristo rompió las barreras étnicas, pero sobre todo vino a romper todas las barreras religiosas y teológicas. Si nosotros defendemos la verdad de la palabra, nosotros vamos a poder defender cualquier barrera religiosa o teológica. Así como ellos lo aprendieron, nosotros también tenemos que aprender y podemos decir
que el bautismo no es para perdón de pecados, que el bautismo tiene que ser después de la conversión, que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la salvación no se pierde. O sea, nosotros por medio de todas estas historias de la iglesia primitiva vamos afirmando y confirmando nuestra doctrina y vamos derribando cualquier discusión doctrinal en cuestión de la teología o de la religión. Por eso es que cuando nosotros hablamos, mis hermanos, yo no sé si te ha pasado a ti, que cuando tú hablas de doctrina con alguien que se dice cristiano, al final guardan silencio ellos. ¿Por qué? Porque no tienen las bases doctrinales que nosotros tenemos, las enseñanzas de dónde viene la raíz de la verdad y la raíz de lo falso. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de aprender a romper esas barreras teológicas y poderle mostrar a los demás cuán equivocados están o también cuán correctos están en sus enseñanzas. De esto nosotros aprendemos a romper esas barreras haciendo una gran división entre lo falso y lo verdadero, independientemente de la infinidad de creencias. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que a nosotros no nos interesa si es adventista, si es católico, si es apostólico, si es presbiteriano, si eres metodista, lo que sea. Nosotros tenemos que aprender a dividir entre falso y verdadero. Nada más. Hay una verdad y lo demás es falso. Nada de que está en la media verdad o en la media falsedad, o falso o verdadero. Si yo llevo un billete que creo que es falso, el banco no me va a decir, mira, es medio falso, así que sí te lo voy a recibir. No, el banco me lo va a rechazar inmediatamente. Está muy parecido, pero ¿sabes qué? En esto se nota que es falso y te lo rechazan. Y hasta te pueden acusar de que tú eres el que estás metiendo billetes falsos en varios lugares. Entonces es lo mismo con la palabra de Dios. Hay una sola verdad y lo demás es falso. Y es lo que tenemos que aprender por medio de esta historia. Y la iglesia primitiva aprendió que hay un solo camino hacia la reconciliación con Dios, y que todas las demás creencias son falsas, incluyendo el judaísmo. Si ustedes recuerdan, fue una de las religiones más poderosas y que se levantaron más en contra de la iglesia primitiva. Los primeros que empezaron a pelear contra la iglesia primitiva fue el judaísmo, mis hermanos, los israelitas, los fariseos, los que defendían la ley. Y ya después de ahí salieron mucho más creencias falsas o doctrinas falsas. Pero los más aguerridos enemigos de la iglesia primitiva fueron los israelitas. Así que ya de esta manera empezamos a entender esta pelea, esta lucha, esta discusión entre Pedro y los de la circuncisión, tanto nuevos conversos como los que eran de la circuncisión, pero inconversos. Quiero dar estos puntos ya para casi terminar esta enseñanza del día de hoy. Primer punto, que la iglesia primitiva tenía que aprender cómo comportarse y cómo recibir a todos los nuevos conversos. La iglesia primitiva tenía que aprender a ser una iglesia de Cristo. Yo no sé si tú recuerdes que también cuando iniciaste el verdadero cristianismo, tuviste que aprender muchas cosas nuevas que tú no conocías cuando estabas en la iglesia tradicional, en la religión tradicional, no es iglesia, que quede bien claro, no es iglesia, es religión tradicional, o cuando tú conociste otras denominaciones. Tenías que aprender
bien cuál es la iglesia de Cristo. Tenemos que aprender, y ellos tenían que aprender también cómo era la iglesia de Cristo. Ellos fueron aprendiendo muchas cosas, y entre esas la historia de que los gentiles podían ser salvos sin necesidad de la circuncisión. Así que si alguien llega aquí el día de hoy, en este año, en esta época, y te diga, es que si no estás circuncidado no puedes ser del pueblo de Dios, tú puedes decir, la circuncisión no es nada, porque es mejor y excelente la sangre de Cristo. No es que tienes que guardar el Shabbat. Yo no necesito guardar el Shabbat, porque Cristo ya es mi descanso, es mi Shabbat. Y así sucesivamente, muchas palabras que podemos aprender, o muchas doctrinas que podemos aprender a través de la historia de la iglesia primitiva. Y la iglesia de ese tiempo tenía que aprender a ser una iglesia de Cristo. También aprendimos, o tenemos que aprender o ver, que la ruptura de todo prejuicio étnico y religioso fue lo que vino a hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a romper todo prejuicio étnico y religioso. También la iglesia de Cristo aprendió el total desprendimiento, y lo tenemos que aprender nosotros también, el total desprendimiento de cualquier cultura, cualquier tradición o cualquier raza, para que por medio de la sangre de Cristo conocer, aprender y vivir conforme al reino del único Dios verdadero. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, tiene que romper con cualquier tradición o cualquier cultura que traíamos antes. Quiero dar un ejemplo. La religión tradicional dice que es cristiana, mas sin embargo no rompe con la tradición cultural, y vemos en sus celebraciones que están danzando con vestimentos mayas, con vestimentos de sus tradiciones o de su cultura anterior. Eso es ilógico. O soy cristiano o soy de la cultura maya. Mas sin embargo ellos lo mezclan. Y es lo mismo con nosotros. Bueno, en el caso de la primera, la iglesia primitiva, no podían combinar la cultura de la ley israelita con la cultura de la iglesia de Cristo. Tenían que aprenderlo. Y nosotros es lo mismo ahora. Tenemos que aprender que vivimos en otra cultura, que es la cultura de acuerdo a nuestro linaje escogido, de acuerdo a nuestro linaje nuevo, y no podemos seguir guardando culturas, guardando tradiciones. Es que nuestros abuelitos siempre nos llevaron a la villita, es que nuestros abuelitos siempre iban a los moros, es que bueno, eso fue la cultura antes de Cristo, esas fueron tradiciones antes de Cristo. La iglesia de ahora tiene que aprender a comportarse como la iglesia de ahora. Por eso cuando vemos que en las congregaciones celebran Navidad, en las congregaciones celebran Halloween, en las congregaciones celebran el 15 o 16 de septiembre, decimos, es ilógico. Nosotros ya no pertenecemos a esas tradiciones, a esas culturas o a lo que hacía nuestra raza. Es que nosotros venimos de una raza mexicana y yo tengo que andar con penacho, pero también celebrando a Cristo. No, mis hermanos, tiene que haber un cambio cultural, un cambio de vestimenta, un cambio total. Somos diferentes, pertenecemos a otro nuevo linaje, pertenecemos a la iglesia de Cristo y tenemos que aprender a comportarnos como la iglesia de Cristo. Esa fue la discusión de entre Pedro y los judíos cristianos conversos. Oye, entonces, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Pues vamos a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, lo que la palabra de Dios nos enseñe, lo que Cristo nos dejó enseñado también para poder entenderlo correctamente.
Espero y hayas entendido todo lo que compete ser la iglesia verdadera de Cristo. O sea, no es nada más decir soy cristiano y seguir en tus problemas, en tus borracheras, en tus discusiones, en tus divorcios, en tus fornicaciones, en tus adulterios, no, en tus odios, en tus falta de perdón. No puede ser así. Tenemos que ser diferentes porque somos la iglesia de Cristo. Así que esta historia nos deja la enseñanza de que Dios se proveyó un cordero para derribar toda confusión. Y a partir de Cristo empieza a haber una nueva vida, una nueva enseñanza, un nuevo caminar, un nuevo nacimiento, donde ya no nos encadenan las tradiciones, ya donde no nos encadenan las leyes, sino nos llevamos o nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Quita toda confusión, quita todo error, porque Dios ya nos dio un cordero. Derriba prejuicios, aceptamos la voluntad divina, reconocemos que el evangelio es inclusivo para toda la humanidad y que de esta manera entendemos la palabra: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Imagínense que nosotros no creyéramos en esto, entonces ¿para qué salimos a predicar? No, es que dice la palabra que por la locura del evangelio. Sí, entonces yo tengo la obligación de ir a predicar, porque a Dios le va a placer a quien darle la salvación y la vida eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos entendido que Dios mandó a su Hijo a morir para que todo el mundo fuera salvo, pero que tiene que cumplir los requisitos a través de la sangre de Cristo y no a través de guardar ley, no a través de tradiciones, no a través de linaje étnico, sino a través de la sangre de Cristo. Y de verdad, mis hermanos, es importante entenderlo bien de esta manera, todo esto, para poder llevar una doctrina verdadera, no una enseñanza de hombres, sino lo que Dios dejó plasmado en sus escrituras. Aunque los demás digan otra cosa, vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.